placer, bienvenido, gracias por estar aquí. Para los que nos ven en Latinoamérica y en Venezuela y en el mundo, la historia del rock venezolano está conformada por muchas piezas muy importantes. Indudablemente una de ellas es el señor Félix Sayueva, que nos acompaña hoy, que tiene una historia más allá del movimiento o fundación que lidera, y que bueno, parte de esta conversa es que mucha gente conozca un poquito más de lo que hay detrás de la Fundación Nuevas Bandas, y que también nos eche un poco tu historia y desde la visión de todo lo que está pasando actualmente en el rock, tanto en Venezuela como en Latinoamérica. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Todo bien. Lo que tú planteas ya de arranque para mí es un problema, y te explico por qué. Ajá. A mí me ha resultado imposible separar mi nombre de Félix Sayueva de la Fundación Nuevas Bandas, y a mí me encantaría lograr la división de eso. Y si bien es cierto, ayuda en muchas cosas, además te da cierta base de información sobre ti, sobre mí en mi caso, es terrible. Me parece que cargaras ahí una familia inmensa encima. Eso es para arrancar. Pero bueno, ¿eres caraqueño? ¿Dónde naciste? Caraqueño de pura cepa. Yo soy de La Pastora, una parroquia súper emblemática en Caracas. ¿Actualmente qué edad tienes? 61. Y nací no solamente en La Pastora, en un sitio mucho más emblemático que se llama la Puerta de Caracas, que es donde los españoles entraban a la ciudad en época de la colonia. Y a nivel de familia, ¿tienes hermanos? ¿Cómo estuvo conformada tu familia? Una maravillosa familia, también muy tradicional, venezolana, caraqueña, pastoreña. Nosotros somos 5 hermanos, 4 varones y una hembra. ¿Cómo llega ese momento, ese punto de quiebre llamado, no lo llamemos rock, capaz es música, ¿no? Yo vengo de una familia musical en el sentido de oír, no que haya música. Okay. Entonces yo desde que tengo uso de memoria he estado escuchando desde Alfredo Sadel hasta, no sé, música colombiana, música del Caribe, hasta incluso rock and roll del original, de Elvis, porque mis hermanos, mi hermano mayor era casi que un coleccionista obsesionado con Elvis. ¿Y ejecutas algún instrumento? No, si me lo dan los ejecuto todo. No, lo intenté en algún momento de mi vida, cuando estudiaba en la universidad, abrirme como un espacio para el estudio académico de música, y salí frustrado. Es indudable preguntarte ¿qué recuerdas de tu movida juvenil caraqueña, de lo que era la escena del rock? Porque yo creo que hay un hueco histórico que la gente necesita saber de cómo se vivía, llámese represión, llámese caminar por las calles de Sabana Grande. O sea, ¿qué recuerdas tú y cómo me pintarías esa visión panorámica de lo que tú viviste de chamo? Bueno, lo primero, una cuña. El hueco histórico se puede medianamente llenar con las cosas que he escrito, porque quizás una obsesión en mi vida ha sido el registro histórico de la música, específicamente del pop y del rock venezolano. Entonces a mí me tocó vivir ese momento de comienzo de los años 70, digamos, esa sería mi adolescencia. Okay. Cuando uno tiene 15, 16, 17, que hace conexión hasta por edad con los movimientos sociales, con la música. Entonces sí me tocó comienzo de los 70. Comienzo de los 70 es como decirle adiós al movimiento hippie, musicalmente hablando, en Venezuela. Okay. Decirle adiós al movimiento hippie y entrar más en otra fase del rock que fue un rock lanzado hacia lo progresivo, hacia la fusión, hacia el invento de una nueva música conectada con el sentir local. A eso me refiero Vitas Brenner. O sea, era el momento, además políticamente el momento complicado, porque, y ya vas a ver cómo se conecta todo. Eso. Porque Venezuela estaba saliendo de la lucha armada de la izquierda, y dentro de esa lucha armada, digamos, se quedaron los radicales metidos en la lucha armada, guerrilla urbana y también guerrilla rural, y justamente esa gente que se quedó ahí enganchada son los que gobiernan ahorita.
al mismo tiempo una izquierda que se fue más al ámbito democrático, fue muy criticada, así como se critican a los grupos que son punk y después pasan a una fase más pop. Bueno, igual a esta izquierda que un poco la comandó, no sé, Teodoro Pekov, Américo Martín, mucha gente más. Esa izquierda que pasa al campo democrático genera ruptura, genera confusión. Esa confusión me tocó a mí, que era, o tú estás con los radicales, la lucha tiene que ser armada, tiene que existir la dictadura del proletariado, o no, o tú te vas al ámbito democrático y realizas la lucha parlamentaria. Y en esa lucha estaba el rock, porque el rock era una manifestación importante en el sector juvenil. O sea, los jóvenes escuchaban a Hendrix, escuchaban a Cream, escuchaban una serie de bandas, pero también una cultura, que era la cultura básicamente hippie, la contracultura, si le quiere decir, era la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, era la lucha antibélica que encabezaban. Félix, o sea que ese movimiento ideológico de los 70 internacional que uno lee o ve en las películas, sí se calcaba más o menos aquí en la Caracas de esa época. Total, y más aún te hago un puente concreto. Año 68 es el Mayo francés, la gran revuelta francesa, pero que tuvo eco en Alemania y tuvo eco en todas partes del mundo. Era una propuesta muy anárquica, marxista y un poquito de todo, que se decantó con el tiempo, pero en Venezuela también tuvo su efecto, tanto por la lucha armada de la que te hablo, y también otro sector que venía de estar conectado con la movida rock, y te repito, escuchaba Grand Funk, escuchaba bandas típicamente de comienzo de los 70, pero al mismo tiempo se leían el manifiesto del Partido Comunista, o leían Lucha de Guerrilla del Che Guevara. Entonces, yo te puedo contar experiencias donde yo asistía a reuniones de una organización a principios de los 70 que se llamó Poder Joven. El Poder Joven era una mezcla de eso, de izquierda con anarquismo, y mucho del Mayo francés. Entonces, tú asistías a una reunión donde habían 20 chamos entre 15 y 18 años, todos peludos, la mitad fumados, un cuarto lleno de afiches donde estaba Fidel Castro, el Che Guevara y Jimi Hendrix. Fumabas marihuana, escuchabas a Jimi Hendrix, por decir algo, escuchabas Traffic, y al mismo tiempo te leías manifiestos radicales de izquierda. Todo eso era el Poder Joven. Imagínate, y habían frases típicas de grafitis en la calle que era joven, arréchate, que en el liceo, educación media, te dejaran asistir a clase con el pelo largo. Ese era uno de los bastiones de la... Claro, pues no te dejaban, te cortaban el pelo. Entonces, yo recuerdo luchas en mi liceo donde la lucha era, bueno, no me corto el pelo, no entro a clase, no entro, me quedo afuera, y generaba un movimiento que terminaba en conexión social. Frente a ese mapa llamado filosofía de vida, ¿cómo entraba la represión? Porque había una coacción frente a todo ese movimiento, ¿no? Totalmente, en los años 70 la represión en Venezuela fue muy fuerte porque por un lado la democracia tenía que generar anticuerpos ante un sector de izquierda radicalizado. No era mamá de gallo, o sea, estaban armados, habían guerrillas, habían secuestros, habían ataques a militares y a policías, y estaban armados, pues. Ojo, yo participé en eso, yo formé parte de la izquierda radical y te puedo echar otros cuentos. Entonces, era gente alzada en armas, que tenía un aparato político legal, pero tenía un aparato clandestino. La democracia, que además estaba comenzando, tendría 10 años, no más de eso, tenía que combatir. Entonces generó un aparato represivo fuerte, duro, asesorado por los Estados Unidos, todo lo que tú te puedas imaginar, y eso era, iban, agarraban y daban. Entonces cualquier cosa que tú veías, digo desde la perspectiva del Estado, que tú veías que pudiese tener alguna conexión con tumbar el gobierno, con sectores de la izquierda extrema, había que reprimir. Y el rock, de una u otra manera, era un caldo de cultura. Ya una vez ubicado ese contexto político, geográfico, caraqueño, ¿qué pasaba con el rock nacional en ese momento, Fred? Ajá, el rock nacional ha tenido muchas oleadas. Si me pongo a echar el cuento se nos va la entrevista. Entonces voy a tratar de irme específicamente a los años 70. Los años 70 el rock venezolano casi desaparece. Nosotros veníamos de una buena movida de finales de los 60, donde
existían muchas bandas de rock en sus distintos formatos. Tú te podías conseguir grupos eminentemente pop como los Dark o los Clanners o los 007 que hacían ¡pum! Y punto. Habían otras bandas que se le complicaban la vida, entonces existía, no sé, La Fe Perdida, que era un grupo básicamente como de música progresiva de Frank Quintero, y otras agrupaciones, Seamood, Skyway Meditation, otras bandas que hacían un rock viendo un poco hacia Zeppelin, en los primeros discos de Zeppelin, hacia el blues blanco de Cream, también Hendrix, ese tipo de bandas. Si me ubico en el año 70-72, más o menos por ahí. Incluso en el 73 aparece una maravilla que es Vitas Brenner, con su proyecto Ofrenda, que es el que realmente logra elaborar una propuesta de rock venezolano. Tú sentías la geografía venezolana, sentías los instrumentos, sentías las melodías y los ritmos venezolanos sin chocar con el rock, aunque hay discusiones. El mismo Jerry dice que Vitas hacía una especie de collage, agarra aquí, pega otro aquí, pega por aquí. Son discusiones de música, pero era una propuesta interesante. En esos años, los 70, la represión aumenta hacia el sector juvenil por todo lo que te dije en cortes anteriores. Al aumentar la represión, muchos músicos dicen, no, yo no me la calmo, y empiezan a irse del país. Ahí hay una especie de correr de músicos rockeros. Sí, hubo un éxodo de músicos en ese momento. Sí, no como ahora, lo de ahora es estrepitoso, pero sí hay un éxodo importante. Muchos músicos se van a Inglaterra, a Estados Unidos, a otros países, huyendo básicamente de ese ambiente político represivo. Estamos hablando de los socialcristianos, que eran de verdad un poco tapaditos, entonces no permitían que se pasaran películas como El último tango en París, esa fue prohibida en Venezuela. Entonces, o de repente llegaba el segundo álbum de Santana, Abraxas, donde la carátula de una mujer ni siquiera con una paloma en el medio de las piernas, y en Caracas nos mandaban a recoger porque eso iba en contra de la moral y las buenas costumbres. Por otro lado, el rock es reprimido y se refugia, se esconde. Aparece una tendencia también muy poderosa que es el jazz fusión, que le tuerce la cabeza a muchos rockeros y dice, coño, pues esto es poderoso. Y los músicos de rock migran hacia el jazz fusión. Y para rematar, dos elementos más, la salsa. La salsa que venía a acabar con todo. Los rockeros decían, coño hermano, porque esos metales, esas voces son demasiado fuertes. Salsa, y ya el último, el disco. ¿Cómo tú te divertías y cómo hacías vida dentro de ese... No, la vida mía es atípica. La vida mía fue atípica. Y yo me di cuenta como 20 años después. Ibas a discotecas, habías toques. No, la vida mía fue atípica, justamente porque, si bien es cierto, a mí me gustaba mucho la música, la escuchaba muchísimo. Yo iba a los primeros conciertos de los años 70, con 15, 16 años, me iba a los conciertos de grupos como, no sé, donde tocaba el grupo Cima, estaba Guillermo Carrasco, o iba a ver las bandas de Frank Quintero, al mismo Jerry Well y otras agrupaciones más. Iba, pero me picó la política. Y a partir de mis 19 años, diría yo me convertí en un militante. ¿Por qué? Bueno, porque es un discurso libertario, finalmente, un discurso populista donde los pobres, el marxismo tiene una vaina maravillosa y terrible, que es una teoría redondita, es como una religión. Eso. Si tú entras y te la aprendes, tienes respuesta para todo, pero al mismo tiempo te ciega, te ciega y cierra. Entonces no permites que otras ideas entren dentro de ese círculo perfecto. Yo fui afectado por eso y me convertí en un recalcitrante militante de izquierda durante 5 años. Me desconecté de la música, aceptaba ciertas cositas. Podía escuchar Vitas Brenner porque tenía un no sé qué venezolano, pero era preferible escuchar indudablemente a Simón Díaz con la tonada, que además era bueno, pero era preferible escuchar eso, y por supuesto al maestro Ali Primera. Es una sorpresa, porque a lo mejor inherentemente cuando uno piensa en la figura de Félix Ayueva, piensa en que a lo mejor está esa vida de rock and roll agresivo de calle que muchos que han compartido con nosotros aquí cuentan de no, nada que ver. Entonces es una sorpresa que nada que ver. Yo nunca he sido ese tipo de rockero, nunca, además no me interesa ese tipo de rockero. Y entonces, ¿cómo ese Félix cae ya
a manejar bandas, a hacer eventos, a producir cosas. Cuando empieza mi ruptura con la política, que comienza a finales de los 70, o sea, cuando tú te sales del culto de una religión, tú dices, ¿cómo se te empieza a mover el mundo? Tú dices, bueno, comienza la reinserción social. Claro, tú dices, bueno, pero esto era así, ahora no es así, entonces claro, hasta mi vida cotidiana, eso que tú dices, la fiesta, las mujeres. Yo me casé a los 19 años y a los 3, 4 años dije, no, ya, me divorcié. Entonces la ruptura del divorcio fue la ruptura política, me entré en una crisis existencial y empecé a ver otras cosas. En ese empezar a ver otras cosas dije, no, pero ya está, ya yo pasé el momento del sacrificio social y religioso. ¿Qué está sonando ahorita? Y empecé a escuchar. Volví al rock, volví a las raíces y me tuve que enfrentar, y esto es para mí una historia maravillosa, me tuve que enfrentar al nuevo rock que yo desconocía. O sea, cuando me reinserto en la sociedad y en la música, ¿qué encuentras, Félix? Coño, me encuentro una música muy mala. Claro, cuando yo entro, me consigo el punk. Entonces, yo no acepté el punk, a mí me costó asimilar la esencia del punk, me costó. Me conecté, por supuesto, más fácilmente con la New Wave. Claro, había otra aliada también de metal, el heavy metal. Ahí tú decías, es muy rudo, muy crudo, pero hay muy buenos músicos. Tú sentías que habían buenos guitarristas, buenos bateristas, buenos bajistas metidos en el metal, pero eran buenos. Entonces, no, aquí hay buena música. Y Félix, y ese aterrizaje llamado rock nacional, ahí va. Mi liberación fue ir caminando por Altamira y ver una estructura, un edificio nuevo. Y yo digo, ¿qué será esto? La casa de Rómulo Gallego, remodelada, el CELAR, Centro de Estudios Latinoamericanos. Y yo lo vi y entré, de manera espontánea y natural, entré. Lo conocí, vi la sala y yo digo, yo quiero trabajar aquí. ¿Y cómo hago? No, bueno, tienes que hablar con el jefe de esto. ¿Quién eres tú? No sé, yo quiero hablar con él. Fui y maravillosamente, lo que son los tiempos, cómo cambian. El presidente del CELAR, había sido rector de la universidad, el gran escritor Díaz Solís. Yo pedí una cita con él, así, ya tendría 20 y pico de años, una cita. Fui, y me dijo, oye, qué chévere, tráeme un proyecto. Ese día hice el proyecto y se lo llevé al día siguiente. Le dije, esto es lo que tenemos que hacer aquí. Difusión cultural, esta sala para tal cosa, esta sala para tal cosa, y todo el diseño de lo que es ahorita el CELAR en cuanto a salas de exposición, de concierto, de conferencia, ese es mi diseño. Cuando entré en el CELAR, te estoy hablando de mediados de los 80, ahí mismo empecé a programar. Yo estaba como fascinado por una nueva movida latinoamericana. Cuando escuché a Charly García con su álbum Yendo de la cama al living, donde está ese tema, cuando yo escuché ese álbum dije, hay salvación. Y entonces, ¿qué está pasando en Argentina? Entonces consigo el primer disco de Soda Stereo, consigo a Fabulosos Cadillacs, consigo a Calamaro, digo, no, o sea, aquí está pasando, aparecen Los Prisioneros, digo, no, aquí está pasando algo. Me metí en América Latina. Dando vuelta en Caracas empiezo a ver unos grafitis. Desorden público, Sentimiento Muerto, más adelante Zapato 3, y digo, pero aquí está pasando algo. Y me puse a investigar, ese fue un trabajo de investigación que yo hice en las noches, y esa fue mi segunda adolescencia. A partir de allí yo conecto con esa movida de mediados y finales de los 80, y no solamente conecto, yo digo, yo me metí en este pego. Es el momento en que viene Soda Stereo por primera vez, que se presenta en Mata de Coco, me dan la oportunidad de programar algunas cosas en Mata de Coco, empiezo a programar Mata de Coco, y ya definitivamente me conecto fuerte con esa movida del nuevo rock venezolano. Ojo, y venía del punk, y venía la New Wave, y a mí no me sonaban bien, yo siempre lo he dicho, en ese movimiento lo que había era energía, muy malos músicos, pero mucha energía y contenido. Hay que darle forma, ahí hay cosas buenas. Y ahí vino la idea de una muestra que se llamó Los Insurgentes. Aparecen Los Insurgentes, funciona y creamos el festival. Ahí comienza todo. Ese Félix, que creo que tiene un espíritu muy alternativo e independiente, ¿cómo hacía vida frente al mundo de las discográficas y de ese mundo comercial? Interesante, ¿verdad? Interesante porque, digamos que... ¿Sí me entiendes un poquito la pregunta? Total. Todo lo que yo había vivido los 10 años anteriores, enfrentándome al sistema, desde la perspectiva de la izquierda radical,
de una u otra manera se trasladó a apoyar un movimiento insurgente, musicalmente hablando, ante un aparato de disqueras, de medios de comunicación muy poderoso que no prestaba atención. Yo entro perfecto, yo venía con una experiencia de enfrentar lo establecido, con organización, con formación. Y Félix, ¿qué era lo que la gente consumía o escuchaba en las radios que salía en televisión en ese momento? El ABC de los protagonistas de novela cantando con no, estamos hablando de finales de los 80. ¿Qué se escuchaba? Básicamente se escuchaba lo que los dos grandes monopolios musicales decían, que era, vamos a ponerlo en términos de Radio Caracas y Venevisión, vamos a ponerlo en términos de Sonográfica y Sonorrotven, vamos a ponerlo en términos de las radios que manejaban y de los aparatos de producción de espectáculos que manejaban. Ellos dirigían la política cultural musical, la dirigían. Además eran muy poderosos. Ellos agarraban un tema de Giordano y lo metían en una telenovela y al día siguiente se había escuchado en todas partes. Tenían discotienda, fabricaban los discos, los vendían, o sea, tenían el empaque completo maravilloso. Entonces te conseguías a Alejandro Blanco Uribe, que en aquel momento pudiese ser mi enemigo férrimo y ahorita es mi gran amigo, que era el tipo que decía, Franco Evita, vente Franco, salte de hacer versiones y de estar con tu grupo, vente conmigo. Oye, Alejandro, pero mi grupo, ellos han crecido conmigo, yo creo que toquen conmigo. No, afuera. Tú eres el que compone, vente, yo te pongo los músicos. Y le ponía 4 bestias allí, como la montaban, pues. Ponte, dame tu música, móntate y hazlo de tal manera. Se graba así, se hace así, se vende así y te tomas la fotografía así. Colina. Él se trajo Colina de Londres, Giordano. Entonces, habían productores que tenían el olfato y tenían los elementos para hacerlos crecer. Y ahí salieron muy buenos artistas. También salieron otros muy malos. Pero la maquinaria era tan poderosa que tenían que escucharlo. Claro, siempre teníamos la libertad de que habían programas, lo que yo llamo ahorita radio de autor. Entonces tú tenías a Julio César Venegas, a Gregorio Montiel Cupelo, que tenían programas especializados. Entonces Gregorio se especializaba en la nueva música latinoamericana. Entonces tú de repente estabas un día escuchando a Gregorio un miércoles a las 11 de la noche en la emisora cultural de Caracas y escuchaba una vaina que se llamaba Sumo, Luca Prodan, y escuchaba y decía, wow, pues suena entonces te abría un universo nuevo. O no sé, el mismo Julio César Venegas ponía unas cosas nuevas. Julio César Venegas por primera vez pone Mecano, aunque Mecano sea lo que sea, pero pone Mecano por primera vez y sonaba distinto. Mecano era otra cosa. Es lo que me llama mucho la atención, es ver cómo mucho del universo de cosas que generas, libros, festivales, organizaciones, no tiene el sello puntual de 100% rock, le da también la cabida a todo lo que es música urbana, inclusive folclore, y ya entiendo el porqué más o menos, ya me estás traduciendo con tu historia el porqué es así. Pero más allá de eso, ¿tú crees que tú entiendes el rockero venezolano? El rockero venezolano. ¿Cómo es el rockero cuando venezolano? Se habla de rockero venezolano es como, no sé, aquí hay muchos afiches que pudiesen reflejarlo. Es el viejo rockero metalero. Esa es la asociación que se hace. El rockero venezolano es Paul Gilman. Un tipo con pelo largo, preferiblemente vestido de negro, con alguna iconografía así diabólica y que escucha una música muy ruidosa. Es como un cliché. Es rockero venezolano. Cuando a mí me dice, ay, que tú eres como rockero, y yo no sé, no, por ahí no me asocio. Pero el rock venezolano es mucho más que eso. Es tanto mucho más que eso que por eso yo en este momento que vivimos, yo hablo del B-rock, que es el rock venezolano, pero es como la nueva cara del rock venezolano. Y entonces cuando yo hablo de B-rock, que es también un cliché que yo he creado para ubicar lo que ha sido la evolución del rock venezolano y cómo en este momento estamos hablando de un rock muy específico, con características cualitativas y cuantitativamente distintas a la de hace 10 años para atrás. El rock siempre ha sido algo muy contestatario, ¿verdad? Siempre ha sido, por lo que yo he visto, lo que yo he vivido, yo creo que siempre ha sido como en contra de algo, en contra de un sistema. No estoy de acuerdo contigo, pero sí. Bueno. Pero veo actualmente, Félix, que que las causas del rock las veo un poquito perdidas en cuanto a, no sé, la juventud, nuevos chamos. Ahí, fíjate, ahí yo creo que hay un problema conceptual, casi filosófico, que hay que abordar. Y es lo que yo trato de hablar en las clases en la universidad
o cuando dicto talleres, o cuando me invitan a conferencias, o lo que sea. El rock es uno y múltiple. No existe el rock, no, eso no existe. Existen muchos tipos de rock. Claro, eso lleva a todo un análisis social, histórico, antropológico, cultural. Sí, pero de eso se trata. Entonces cuando Bueno, tú abordas el rock, es uno y es múltiple. Y el rock es contracultura, tú lo decías, pero es mercado. De Frank Zappa a una propuesta de Michael Jackson, las dos tienen calidad, pero están como en puntos distintos. Y entre esas dos, entre Frank Zappa y Michael Jackson, pasan 10.000 cosas, 20.000, 50.000 cosas. Todo esto que estás viendo acá es rock. Más aún, yo me atrevo a decir que es pop rock o rock pop, como lo quieras llamar. Y aquí está el rock y aquí está el pop. Pero todo forma parte de un mismo universo. Entonces, el precepto que tú utilizas, que el rock sí es contracultural y nace como contracultura, porque nace a mediados de los 50 montándose a caballo en una cultura pecaminosa, mal vista, que era la cultura negra, que es la música negra. Cuando Elvis se convierte en portavoz de la cultura negra es Satán, ¿me entiendes? Pero Elvis en 3 años, en 4 años se convierte en esto. Pero entonces en el año 65 aparece el gran dios Dylan y le da otro matiz al rock. El rock puede transmitir información, política, análisis y contracultura. Entonces los Beatles dicen, mira, esto está chévere, y guay, empiezan a tomar esos elementos. Pero finalmente Dylan se convierte en premio Nobel, o sea. El Félix Ayueva, que ha mutado y se ha redibujado desde la calle, el vinil, la música tradicional, el rock, el emprendimiento, la filantropía, ¿cómo se ha enfrentado ahorita a estos nuevos métodos de comunicación? Llámese internet, creo que has pasado por todos los formatos habidos y por haber. ¿Cómo te redibujas todo el tiempo para estar en sintonía con todo lo que está pasando? Es una pregunta también que genera formas encontradas, porque internet es importante, la tecnología es importante, en general los cambios que se están dando ahorita son además muy acelerados, pero si te lo intento resumir, ¿cuál es mi postura ante todo eso? A mí no me gusta estar de moda, básicamente eso. Yo prefiero llegar tarde a esos procesos, pero que los haya digerido bien. Eso es una de las cosas que yo he aprendido en esta larga vida que ha pasado muy rápido, por cierto. ¿Cuál es mi método? Yo trato de estar muy cerca de las nuevas generaciones que me den mucha sangre y savia actual. Entonces trato de estar cercano a los chamos que andan en algo y yo me les paro ahí al lado. Vente para acá, vamos a hablar. Échame el cuento. Oye, pero vente a trabajar conmigo, siéntate aquí conmigo. Y esa información que me llega con muchachos que tienen 21, 22, 23 años, hasta 25, me va llegando y yo poco a poco lo voy digiriendo. Incluso yo no asesoro, ellos me asesoran a mí. Pero hay un intercambio, y yo lo he sentido con el tiempo, hay un intercambio interesante de experiencia acumulada con la fuerza y las ganas de hacer cosas de la juventud. Cuando yo sincronizo con eso es perfecto, y es cuando salen proyectos maravillosos. Tipo como tú, a las nuevas generaciones que están haciendo música. Solamente puedo hablar con mi experiencia, y a esta altura de mi vida yo confío mucho en mi intuición. O sea, cuando algo que todavía no entiendo me dice, no te metas por allí, métete por allá, es algo que me lo dice, entonces yo no me meto por allí, me meto por allá, y generalmente me va bien. Antes no le hacía caso a eso y me metía por el otro camino y no me iba bien. Finalmente, ¿qué es esa intuición? Creo yo, aunque no he estudiado, yo tenía formación, eso, pero creo que la intuición es algo así como que la síntesis de múltiples determinaciones. Te viene mucha información por lo que has estudiado, mucha información por lo que has vivido, mucha información de gente que quiere, que te dice tal cosa. Entonces, tú vas como acumulando todas esas cosas y te lleva de una manera casi inconsciente o a lo mejor subconsciente a decir, mira, no es por allá, es por aquí. Porque tu cerebro lo procesa de una manera más rápida que ni tú mismo de manera consciente te das cuenta. Cuando yo siento eso,
me voy con ella. ¿Qué le digo a los chamos? Que aunque los chamos son chamos y no han acumulado experiencia, algo hay en ellos que le hace sentir qué es lo que verdaderamente quieren hacer y qué es verdaderamente lo que lo hace feliz. Y yo creo que ahí está la esencia. ¿Qué es una buena banda de rock para Félix Ulloa? Uy, son muchos factores. Pero sí, si me pides numerarlo, la primera, autenticidad. La segunda, que tú sientas que allí está pasando algo, que no sabes qué, pero tú sientas que el tipo que canta y que se tira al piso es. Que ellos cuando se integran y empiezan a funcionar tienen algo distinto a las otras bandas, que son originales. Después vienen otros elementos, que sean buenos músicos. Pero eso no lo logras de un día para otro, eso lleva tiempo. Que logren sintonizar entre ellos y crear un equipo, se logra con el tiempo. Entonces hay otros factores que se van sumando, pero lo principal, que cuando yo desde hace tiempo no siento eso en el rock venezolano, fíjate, que yo voy y me paro así en una esquina, en una sala y empiezo a escuchar grupos y digo, coño, hace tiempo que no lo siento. Y yo lo he sentido, y he dicho, esto es, y me he metido a trabajar con esa banda. Ahorita, en este momento, no lo siento, aunque para cerrar, es el mejor momento del rock venezolano. Finalmente, Félix, ¿cómo quieres que quede el nombre de Félix Ulloa escrito en los libros del rock en Venezuela, o de la música en Venezuela, o de la cultura en Venezuela? ¿Cómo quieres tú que quede ese legado escrito ahí? Cuño, que era un tipo buena vibra, medio loco. Hay un amigo mío que lo define de manera bastante precisa, que él me dice que soy un hippie con laptop.